hace algunos años, yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura. Bueno, estamos hablando ya de cómo es que los diputados fueron comprados, fueron presionados, por gusto lo hicieron o por presión o por codicia, pero el caso es que el gobierno federal, el poder ejecutivo aplastó al poder legislativo, diputado. Bueno, yo sostengo que el poder ejecutivo tiene un poder corruptor impresionante. Yo creo que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se presentaron prácticas totalmente inusuales por el interés de sacar estas reformas estructurales, no solo en la energética. Quizás la energética fue la más despiadada en el control corporativo, en el sometimiento de los legisladores y en la falta de libertad y reflexión de los mismos para poder diseñar un discurso congruente. Claro, ahí estuvo también el subsecretario de Ingresos, sí, Luis Maher, todo el tiempo en Cámara. No, es que es impresionante, o sea, ellos premian a los bien portados, como decía un reportaje tuyo, y castigan a los mal portados. Y yo te diría que no podría hablar de los otros grupos parlamentarios, pero los nuestros sí. En Movimiento Ciudadano incluso nos hemos visto precisados, no lo he dicho yo porque no ha sido necesario, porque son actos personales de convicción de devolver recursos que por la vía de subvenciones extraordinarias quisieran asignarte. Nosotros los hemos rechazado todos porque sí es impresionante el poder corruptor, el que tú también seas parte del mismo engranaje. Por eso es que la gente dice, todos son iguales. Es que es increíble, todos los ¿no? políticos son iguales, todos son corruptos, todos claro. son... Y no somos iguales todos. Sí, pero la diferentes. gente los pone en pero un la mismo gente cajón. La gente nos pone, injustamente nos pone en un mismo cajón, pero en el y por varias razones, diputado, sí, porque sí. están viendo un discurso sí, de madrugada donde no hay argumentos. Y la crisis política es tan profunda que a todos nos abarca por igual, a todos nos abraza por igual, la falta de confianza ciudadana, la falta de credibilidad, incluso la fijación de posición que nosotros hacemos de manera dura
cuando calificamos de traidores a la patria a quienes votan en favor de estas reformas, o cuando acusamos de corrupto al gobierno de Peña Nieto, o cuando acusamos de corrupción en el Senado, en la Cámara de Diputados, te quiero decir, Jesús, y les quiero decir que hay gente que se indigna. O sea, hay gente que te contesta virulentamente en el Twitter, en el Facebook, porque los protege como si fueran santones cuando son unos reverendos corruptos. A ver, esto sucedió en la sesión del día viernes, cuando la diputada de Movimiento Ciudadano, también Zuleima Huidobro, habló de, ella preguntaba de cuánto fue el bono. Ajá. Yo creo que esa pregunta es válida. Yo te diría que nosotros hemos aclarado como Movimiento Ciudadano, no somos muchos, somos un grupo de 20 diputados, pero tenemos muy clara nuestra tarea y nuestra conciencia está también muy clara. Yo en lo personal voté en contra de todas las reformas estructurales. Explico en el libro, que pronto saldrá ya a la venta, es el libro en el que será necesario, la gente que quiera saber de las reformas, qué pasó, se llama Reformas Estructurales, Mitos y Realidades. Y te puedo decir con toda transparencia que nosotros vamos a abrir todas nuestras cuentas, todo, porque no queremos, o sea, lo hemos hecho y hemos regresado recursos. A ver, devuelto recursos, porque no nos sentimos ni siquiera, nosotros creemos que es ilegal, pues que es no solo ilegal, inmoral, sí, recibir recursos cuando hay votaciones importantes. Claro. Me parece que ese es un mal, es un vicio arraigado en los órganos estatales, y repito, el órgano fundamental del país, el régimen corruptor, hace todo porque tú estés dentro de la misma, acorralarte. Exacto, que seas parte del embricado, que seas parte de la maquinaria, que seas un eslabón de la inmensa maquinaria de corrupción, para que te aceiten y para que tú legitimes todas tus decisiones. Después ya no tienes autoridad moral para decir, oye, si estás mal, eres corrupto, porque tú eres lo mismo. Claro, hay en Cámara de Diputados, quienes nos ha tocado cubrir durante varias legislaturas, sabemos que no hay, por lo menos, declarada ante el órgano que se llama la Junta de Coordinación Política, que se reciben recursos adicionales a los que se les autorizan a los diputados para hacer su trabajo legislativo. En esta legislatura sí hay documentos donde aparecen estas subvenciones extraordinarias y curiosamente son las que se han entregado cuando han sido aprobadas las reformas estructurales, la que usted mencionaba, laboral, educativa. Yo digo que nosotros hemos devuelto a través de los órganos administrativos recursos económicos. Y obviamente no es moralmente aceptable, pero además lo he hecho como una decisión personal, una decisión bajo mi estricta responsabilidad. Ni siquiera lo he consultado con el grupo como parlamentario, no lo hago, sino como coordinador lo he regresado. Pronto daré cuenta del monto que hemos entregado, porque además me parece que la transparencia es correcta. En un momento de sospechas, en donde se ha cometido el acto más grave de traición a la patria, que es la entrega de la energía, el petróleo, el gas, la energía eléctrica. Yo incluso no entiendo por qué tanto júbilo del PRI y del PAN. El PAN diciendo con una desvergüenza sopina, decir, es un triunfo cultural. Pues es el saqueo más grande que ha tenido México en este siglo, en el siglo pasado. Bueno, ante eso tiene que quedar evidenciado quiénes no se fueron en esa maquinaria aceitada. Yo creo que sí. Nosotros están nuestros votos particulares, nuestros votos sobre las reformas estructurales, pero sobre todo está nuestro razonamiento.
nuestros argumentos, el por qué no fuimos a esas reformas que son depredadoras, que caminan en detrimento de la población. Por ejemplo, la reforma educativa, que sigue estando vivo la inconformidad social en lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, bueno, como y ayer ya salió Michoacán. cuántos reprobaron, ¿no? Y Eso además van para afuera. Además, ¿qué van a hacer? O sea, está mal diseñada la reforma educativa, no se les escuchó a los maestros, al contrario, se les satanizó, se les criminalizó, se les sigue criminalizando, pero yo sostengo que van a resistir los maestros porque tienen mucha dignidad y porque su actitud ha sido muy... A ver, diputado, aquí sí un paréntesis. A mí me llamó muchísimo la atención cómo los maestros tuvieron la capacidad de movilización, Sí. cercaron la Cámara de Diputados, obligaron a este poder a establecer una sede alterna, sin todo lo que es los símbolos, la bandera, todo eso cuando se aprueba una reforma, y en esta ocasión Sí. no Yo le se digo, logró hacer nada de eso. Yo le digo que están desmovilizados, vuelvo a lo mismo. Creo que el poder de los medios fue implacable, pero además los dirigentes políticos no fuimos capaces de llamar a una movilización que detuviera este atropello, este atraco. Sin embargo, yo le podría decir que estoy convencido, espero verlo para estar vivo para verlo. Este proceso se va a revertir. O sea, históricamente no se puede permitir el pillaje y la codicia despiadada de aprovechamiento de los recursos para un grupo de extranjeros o nacionales. No se puede, o sea... El problema es cómo se va a revertir. Va a revertirse y va a haber inconformidad social. Es que no está resuelto el problema de la reforma. Podrán aprobarlo en los órganos constitucionalmente El problema va a ser formados. a la hora El de problema aplicarlo. es cuando vaya al ejido de Nacajuca, de Tabasco, o al centro, al ejido Ricardo Flores Magón, que les diga, oye, vengo, aquí traigo el decreto ya de expropiación, bueno, le de- cambiaron la de expropiación. utilidad, firme un contrato, una licencia o un contrato de utilidad compartida, ya soy socio de Pemex, vengo por tus tierras, aquí tengo la De la ocupación servidumbre puede superficial, pasar. aquí tengo la servidumbre legal que me autoriza para poner, instalarme, extraer, explorar. Así es que vete. Entonces, quítate o te saco con el ejército. ese Ahí momento es cuando va a empezar. es cuando va a empezar la verdadera pesadilla de las transnacionales. Ellos están muy tranquilos. Yo en el caso, hablando del gobernador de Tabasco y de otros, yo he hablado con él. Yo creo que Arturo Núñez es un político bien formado, es un hombre muy institucional, es un hombre demasiado formado en la institución, no es un hombre de mala fe, es un hombre con una capacidad intelectual y política impresionante, pero frente a lo que está pasando en Tabasco, debería encabezar él a los campesinos. Bueno, es de los principales estados afectados. Y debería encabezar y decir no de aplicar impuestos locales a la empresa extranjera que fuera y decir no vas a saquear mi territorio y yo voy a defender a los grupos de... Falta esa etapa, a los grupos de campesinos, de ejidatarios, de comuneros. Esa etapa, Jesús, no va a ser fácil. Ellos piensan que va a ser fácil, que va a ser como comprar a los legisladores. ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto cuesta tu voto? ¿Cuánto cuesta tu voto? No va a ser fácil. En la comunidad, ahí no tienen precio. Ahí va a ser verdaderamente una lucha de cuerpo a cuerpo. Y vamos a ver si esto va a empatar justamente con el proceso electoral. Pues sí, porque, mire, por ejemplo, para la ocupación superficial, una vez que se formalice el contrato de utilidad compartida o la licencia para exploración y explotación, se tardan 180 días para los trámites, más 30 días, 210. Está hablando usted de 6 meses. 6 meses en pleno proceso electoral. 7 meses. Y a los 7 meses ya hacen la ocupación superficial. Yo quiero imaginarme qué va a pasar en esos 7 meses. Vamos a ver si hay estallidos. Hay quien Ojalá y no. anunció. No deseo yo que haya estallidos y que haya una transformación por la vía pacífica, por la vía electoral y ya no le demos el voto a estos pillos
que han vendido a la patria. Pues esperemos que no haya estallidos, pero vamos a ver qué es lo que ocurrirá en los próximos meses. Le agradezco muchísimo, diputado, que haya estado aquí con nosotros. Al contrario, hay muchísimo Jesús, que hablar de este tema. Fue un placer venir aquí porque además hay muy pocos canales alternativos de información y nosotros, salvo excepciones, no somos invitados a pesar de que tenemos los elementos y hemos pedido debatir con el PRI y el PAN. ¿No cree usted que lo hacemos solamente así? Hemos pedido, pero no aceptan. Bueno, pues aquí siempre estará abierto y nos vemos. Hasta luego. Vamos a hablar la próxima semana, vamos a seguir con este tema y va a haber cosas que verdaderamente les van a sorprender. Nos vemos.